Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 7, conformado por las compañeras Lorena Terán, Mirta Mosquera, Catalina Freire, Carol Peñaranda, Cristina Rojerón y mi persona, Daniel Mena. Nosotros les vamos a exponer nuestro proyecto final de lengua y literatura sobre el tesoro de los Yanganates. El enfoque pedagógico de la leyenda El Tesoro de los Yanganates se basa en el análisis cultural, histórico, literario y simbólico, así como en la reflexión crítica sobre los valores y el desarrollo de habilidades creativas, a través de un proceso estructurado en 4 fases, como es la exploración y reflexión, razonamiento, consolidación y aplicación. Se fomenta la comprensión integral de la leyenda, más allá de su atractivo como relato de tesoros perdidos. Esta historia tiene un profundo significado cultural e histórico. Es muy necesario mencionar que el objetivo, el contenido, el método, la organización y la evaluación tienen una relación entre sí. De la misma forma, el análisis, la comprensión y la producción de textos. Por eso es muy importante ver la estrategia de la didáctica como un instrumento que contribuye al desarrollo del estudiante, ya que lo que se busca es la motivación del mismo. Partiremos desde la fase de la prelectura. Aquí encontraremos varios puntos, como exploración y reflexión, en donde lo que se busca es despertar los conocimientos previos del estudiante. También que éste tenga curiosidad por el tema y usar varias estrategias como la presentación de imágenes o hacerles preguntas. Luego tenemos la presentación visual, donde usaremos la técnica de presentar mediante diapositivas imágenes, donde se expongan personajes, lugares o momentos históricos muy importantes. También tenemos preguntas explorativas. Con estas preguntas lo que se busca es despertar la curiosidad del estudiante y que se interese más por el tema o la leyenda, como por ejemplo preguntarles ¿dónde crees que sucedió esta historia? Y por último tenemos la reflexión previa. Mediante esta reflexión se hacen preguntas para relacionar la leyenda con el contexto actual que vive el estudiante o con la cultura en la cual lo rodea. Como por ejemplo preguntarles ¿por qué crees que es importante conocer las historias y la cultura de nuestro pueblo indígena? Razonamiento, lectura. La lectura de esta leyenda permite desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis a través de distintos enfoques. Durante la lectura, se fomenta la comprensión y análisis del texto a través de las estrategias interactivas. Lectura de análisis. Se proyecta la leyenda en la pizarra y los estudiantes la leen en voz alta de manera alternada. Identificación de palabras clave. Se solicita a los estudiantes que anoten palabras clave en tarjetas para facilitar la comprensión. Apoyo visual. Se utilizan imágenes representativas de la leyenda para reforzar la comprensión del ambiente, los personajes y los eventos principales. Consolidación postlectura. Después de la lectura de la leyenda es importante consolidar lo aprendido a través de preguntas, reflexiones y actividades que permitan una mejor comprensión y análisis del texto. Esta fase busca afianzar el conocimiento adquirido mediante el debate y la organización de información clave. Tenemos como 3 puntos. Dentro de ello está el debate en pequeños grupos. Los estudiantes analizan las ideas principales de la leyenda apoyándose en sus notas. Está también lo que es preguntas orientadoras. Se fomenta la reflexión con preguntas como ¿cuál es el mensaje central de la historia? ¿O cómo cree que esta historia ha influido en la cultura local? Tenemos lo que es clasificación de palabras claves. Se organizan en categorías como personajes, lugares, elementos históricos, acciones, claves y vocabulario nuevo. Aplicación: creación de una noticia.
Los estudiantes desarrollan habilidades creativas y de redacción a través de la elaboración de una noticia basada en la leyenda. Redacción de la noticia. Se instruye a los estudiantes sobre la estructura de la noticia y el uso de palabras clave para responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Intercambio y retroalimentación. Se revisan los textos entre grupos, asegurando claridad, cohesión, ortografía y puntuación. Publicación y exposición. Se publican las noticias en un cartel informativo del aula y se presentan oralmente ante la clase. Reflexión final. Se fomenta la reflexión crítica sobre el impacto de las leyendas en la preservación de la historia y cultura de los pueblos indígenas. Preguntas reflexivas. ¿De qué manera las leyendas y relatos orales ayudan a preservar la historia y cultura de los pueblos indígenas? ¿Por qué es importante que las nuevas generaciones conozcan y valoren las leyendas y tradiciones de los pueblos indígenas? ¿Cómo las historias y las leyendas ancestrales nos ayudan a comprender las creencias y costumbres de las civilizaciones antiguas? Las actividades propuestas permiten a los estudiantes no solo comprender la leyenda El Tesoro de los Yanganates, desde una perspectiva histórica, cultural y simbólica, sino también de desarrollar habilidades críticas y creativas. Mediante este proceso, los estudiantes pueden valorar la importancia de la tradición oral y la identidad cultural en la formación de una sociedad consciente de su pasado y de su herencia. Además, propician el fortalecimiento del pensamiento crítico y la capacidad de análisis, fomentando la discusión y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Al relacionar la leyenda con eventos históricos y contextos actuales, los alumnos pueden comprender mejor la evolución de las sociedades y el impacto de la conquista en los pueblos indígenas. Asimismo, la integración de actividades creativas, como la redacción de una noticia basada en la leyenda, no solo permite reforzar la comprensión lectora y la escritura, sino que también despierta el interés por la literatura oral y su función en la preservación de la memoria colectiva. En conclusión, el enfoque pedagógico con el que se presentan estas actividades contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes, ayudándolos a apreciar la riqueza cultural de su entorno, a cuestionar y analizar críticamente su historia y a expresarse de manera creativa y argumentativa en distintos contextos académicos y sociales. Esta ha sido la presentación del Grupo 7 de la actividad final de Lengua y Literatura. Muchas gracias.